Hola amigos y bienvenidos a este video reseña de Pokémon Coliseum y Pokémon Gale of Darkness XD. Espero que les guste. Vamos a estar hablando pues de estos maravillosos juegos que salieron para la consola del GameCube, ya que están próximos a estrenarse en la consola virtual de Nintendo Switch 2. Así que comenzamos con este retro review. Bien, comenzamos con Pokémon Coliseum, que sale a la venta el 21 de noviembre de 2003 en Japón, donde nos presenta por primera vez a la región de Oren o región de Aura. Esta región está basada en Arizona, en Estados Unidos. Fue la primera región basada en un país extranjero, ya que antes, por ejemplo, la región de Hoenn, Johto y Kanto habían sido basadas en partes de Japón, ¿no? Esta fue la primera extranjera donde Pokémon tomó inspiración para crear un mapa, ¿no? Vamos a hablar de la historia, que nos sitúa en la región de Hoenn, donde dos equipos malvados, el equipo Zipper y el equipo Sepo, se encuentran en su base secreta, pues discutiendo sobre algunas creaciones que han hecho. El equipo Zipper es el creador de los Pokémon Shadow o Pokémon Oscuros, que son la principal trama de esta historia, en la cual estos Pokémon pues tienen el corazón cerrado y por lo tanto solamente son máquinas de combatir. Aquí es donde entra nuestro protagonista, que es miembro del equipo Zipper y que los traiciona robándose una máquina capaz de robar a los Pokémon de los entrenadores, ¿no? Se la lleva, se va con su Umbreon y su Espeon en su motocicleta todoterreno. Y aquí comienza la historia, encontrándose más adelante con una compañera que será clave, que es capaz de ver el aura de los Pokémon oscuros. Y ahora la meta de nuestro protagonista es poder salvar a todos los Pokémon oscuros, capturándolos de los entrenadores que lo poseen, ¿no? Bien, a grandes rasgos esta es la historia, como ven, muy original para los tiempos donde fue creada, que fue en la tercera generación, en Pokémon Rubí, Zafiro y Esmeralda, que pues simplemente era juntar las 8 medallas y la liga, ¿no? Fue muy rompedor también el protagonista, teniendo esta aura un poco más oscura, perteneciendo al equipo villano antes de comenzar la historia y reivindicándose durante la misma, ¿no? Muy original en este aspecto la historia, además de centrarse en una nueva mecánica. Vamos a hablar de ellas ahora. La mecánica de los Pokémon Shadow o Oscuros fue introducida aquí. Estos Pokémon no podían subir de nivel cuando eran capturados y además de eso tenían un aura oscura que los diferenciaba, ¿no? Podían utilizar un ataque super eficaz llamado Shadow Rush, el cual pegaba super eficaz a cualquier Pokémon que no fuera Shadow o Oscuro, ¿no? Si fuera Shadow iba a resistir el ataque. Tenían la desventaja de que podían entrar en un llamado hiperestado, donde estos Pokémon no obedecían y no atacaban, ¿no? Incluso se podían hacer daño a sí mismos, y tu meta en el gameplay del juego era purificarlos a través de combates o utilizando el santuario de Celebi que aparece en este juego, donde podías abrir el corazón del Pokémon y purificarlo, ¿no? Con esa purificación podía subir de nivel, ganaba más ataques y podía evolucionar a su forma final, ¿no? También lo podías transferir a los juegos de Game Boy Advance, Rubí y Zafiro, si así lo deseabas, y era la dinámica principal junto con las batallas dobles que fueron introducidas en esta generación. Batallas de 2 contra 2 eran todo el juego. Tenías que ir superando diferentes obstáculos dentro de lo que es la historia para llegar al final. También podías capturar a muchos Pokémon de la región de Johto, por ejemplo Sudowoodo, todos esos Pokémon que se habían perdido porque en la tercera generación fue el primer corte, por así decirlo, donde no estaban disponibles muchos de los Pokémon de las 2 generaciones anteriores, ¿no? Así que Pokémon Coliseum era la forma adecuada de poder conseguir a esas especies que estaban ausentes en los juegos de Rubí y Zafiro, ¿no? Y ahora vamos a hablar de su secuela de Pokémon Gale of Darkness XD, con ese Lugia hermoso oscuro. Esta secuela se estrena el 4 de agosto de 2005 en Japón y pues es un sucesor directo de Pokémon Coliseum, trayendo muchas mejoras al juego, entre ellas que tenemos un nuevo protagonista porque en la historia del juego han transcurrido 5 años
desde los sucesos de Pokémon Coliseum. Este nuevo protagonista, conocido como Mitchell, es el que se encarga ahora de capturar los Pokémon oscuros, porque la organización Zipper regresa con un nuevo Pokémon que según ellos es impurificable, el cual es Lugia Oscuro. Este Lugia Oscuro será el protagonista de la trama que envuelve el secuestro de un barco conocido como SS Libra, el cual transportaba muchos Pokémon. Todos esos Pokémon fueron convertidos en Pokémon Shadow oscuros y nuestro protagonista tiene el deber de purificar al Shadow o Lugia oscuro junto con los demás Pokémon, rescatándolos. Esa sería la historia a grandes rasgos. Mecánicamente tiene muchas mejoras, ya que por ejemplo los Pokémon Shadow ahora recibieron una gran multitud de ataques diferentes. En la primera entrega de Coliseum solamente estaba el Shadow Rush, pero aquí se agregan más de 30 ataques diferentes como Shadow End, Shadow Panic, que tenían diferentes efectos como confundir, como paralizar, pegar a dos objetivos, atrapar al Pokémon rival. Una gran variedad de ataques se agrega a esta secuela. También la forma de purificar ahora es muy más sencilla, ya que se agregan objetos de purificación que te permiten maximizar el tiempo de purificado de los Pokémon Shadow. También algunas máquinas donde vas a poder poner a los Pokémon para que se purifiquen de manera automática. Así que la mecánica de purificación se hizo mucho más sencilla para que rápidamente obtengas a tus Pokémon y puedas subirlos de nivel. Además, cada vez que eran purificados los Pokémon ganaban un ataque único que no eran capaces de aprender en los juegos de Game Boy Advance, ¿no? Tenemos por ejemplo ataques como Refresh, que lo aprendía Dragonite, o cosas más raras como por ejemplo Sustituto, ataques bastante raros que los Pokémon de manera normal no podían ganar, ¿no? Dentro de este juego pues se maximizaba mucho más el sistema de combate, mejorando la animación de los movimientos, aumentando lo que es el número de combates dentro de los edificios, ya que hubo varios modos nuevos, con un modo bingo de combate. También aquí se estrenaron varios Pokémon adelantados como Muslash, como por ejemplo Boneslide, que fueron la primera vez que aparecieron en un videojuego de Pokémon. Fueron Pokémon que estaban destinados para Diamante y Perla, pero a su cercanía, porque recordemos que Diamante y Perlas surgió en el año 2006, fueron traídos aquí para pues mostrarlos un poco, ¿no? Y bien, en conclusión, estos juegos de Pokémon Coliseum y Pokémon Gale of Darkness marcaron la era del GameCube para Pokémon. El GameCube, como sabemos, no fue una consola pues exitosa de parte de Nintendo, así que pues estos títulos quedaron un poco a la sombra, porque no muchos Pokéfanáticos pudieron disfrutarlo por lo mismo de que la consola no fue tan exitosa. Pero ahora tenemos la oportunidad de revivirlos gracias a la consola virtual de Nintendo Switch 2. Así que si pueden hacerlo, disfrútenlo. Ojalá que con este retorno de los Pokémon oscuros podamos verlos en su esplendor, ya que pues solamente han regresado para Pokémon Go, pero pues no tenemos la misma esencia porque carecen de sus ataques principales, ¿no? Y sus mecánicas que lo hacían tan únicos en los videojuegos, ¿no? Y también para que muchos Pokéfanáticos descubran esta saga que pues se quedó atrapada en el tiempo. Esperemos que también la conectividad funcione con Pokémon Home, o que por lo menos se estrene en la consola virtual de Nintendo también los juegos de Game Boy Advance, para que la conectividad vaya más allá, ¿no? Y podamos intercambiar esos Pokémon y usarlos en combate. Lo más probable es que también tengamos combates en línea gracias a las bondades de la Nintendo Switch 2 y su sistema online, como ocurre con otros títulos de la misma consola. Así que podremos hacer batallas en línea gracias a ello, ¿no? Este regreso que van a tener estos juegos va a ser una oportunidad muy importante para pues dar a conocer más estos títulos y también disfrutar de esas mecánicas de los Pokémon oscuros, regresar a conocer a Shadow Lugia, porque ha sido el único producto, es el único producto donde Lugia Oscuro está disponible, ¿no? Ni siquiera en Pokémon Go ha salido. Me imagino que la empresa que creó el juego, que es Genius Sonority, posiblemente tenga los derechos de ese diseño y por eso no lo han soltado para ningún otro videojuego, ¿no? Así que si queremos disfrutar, pues solamente nos queda a través de el juego de Pokémon Gale of Darkness XD, ¿no? Muy bien, amigos, pues ¿qué les pareció el resumen? Esta reseña que he hecho.
Apoyen la página, suscríbanse, sigan Leohin Gamer, que cuando se hagan los juegos pues esperemos que podamos tener la consola y lo vamos a estar jugando en directo. Así que nos vemos en el próximo retroanálisis. Yo soy Leohin Gamer, chaito.